Buenas tardes, saludos a todos. Aquí estamos de nuevo, estamos continuando con charlas con la militancia, tratando de acercar el pensamiento de los militantes de Morena a la población en general y sobre todo comunicarnos entre los militantes y los simpatizantes. Tenemos metas nuevas, búsquedas nuevas que hacer en este momento. El día de hoy tengo el gusto de tener a Salvador de la Hoz, un compañero de los inicios de Morena, que fue secretario de la diversidad, y que me da mucho gusto tenerlo por aquí. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Tomás, estamos bien, muchas gracias. Aquí atentos y sobre todo agradecidos a esta invitación que nos estás haciendo por parte de tu foro, esto que es charlando con la militancia. Me da gusto que el programa que tienes tú y la compañera pues esté llegando de verdad, tanto con las bases como con la militancia y, ¿por qué no?, con las y los simpatizantes de este partido Movimiento Morena. Sí, pues esa ha sido la intención. Salvador, yo te puedo presentar porque, pues, en el estar a diario conociéndonos, platicando, pues sabemos de nosotros. Lo que les puedo decir así rápidamente es un licenciado, pero me gustaría que él nos hablara más específicamente qué le gustaría que supiera la gente de Salvador de la Hoz. Bueno, mi nombre completo pues es Juan Salvador Ramón de la Hoz, pero así como que para que más en corto, Chava de la Hoz. Pueden encontrarme incluso en Facebook y en Twitter como Salvador de la Hoz. Y bueno, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la FACDIC. Tengo ahí maestrías truncas, tanto en Derecho Constitucional, Gobernabilidad, y también he dado clases en la Universidad del Norte. Ahí dejamos trunca la educación, bueno, universitaria. Y bueno, doy clases en el Centro de Estudios Superiores Jurídico, el CECIJUC. Es famoso el CECIJUC. Y bueno, ya saben que ahorita por el tema de la pandemia, todo es a distancia. Y bueno, como tú lo acabas de señalar, maestro Tomás Armas, yo participo en Morena desde el 2011, antes de que fuéramos partido. Empezamos como movimiento con la alianza que hace nuestro presidente, nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, con lo que ahora podríamos llamar los partidos traidores, PRD, Movimiento Ciudadano, y bueno, el partido que entre comillas de verdad nos sigue, que es el Partido del Trabajo, porque en última sabemos en Nuevo León a veces cómo se las gastan, lo hemos sufrido de repente esos cambios, pero estamos con Andrés Manuel pues desde tiempo atrás, ¿no? Con el gobierno legítimo y todos estos movimientos que se dieron en torno. Y fue a partir del 2012 cuando ya sabemos esa elección comprada, ¿no? Con los famosos monederos Monex, donde Sopriana también participó en ese fraude electoral. Andrés Manuel López Obrador pues nunca vio con mucha confianza, ¿no?, la plataforma político-electoral que nos daba el PRD o que daba en determinado momento Movimiento Ciudadano. Y es cuando nos dice a toda la gente que pues en aquel entonces nos llamó al Zócalo, era, si mal no recuerdo, un 8 de septiembre del 2012, ya va a ser 10 años, cuando nos dice qué hacemos con Morena, si se queda como movimiento o la hacemos partido. Se convocaron a diferentes asambleas distritales, de donde tú saliste en tu distrital, su servidor salió en su distrital, en aquel entonces el Distrito 7 Federal, que ya en la actualidad está movido, era en aquel entonces el centro de Monterrey, ahora se fue a los municipios de García, El Carmen, por allá, y bueno, queda tu servidor como consejero, ¿no? Como consejero distrital, delegado distrital, y nos vamos al nacional 19 y 20 de noviembre del 2012, cuando ya votamos
a Morena como partido político, y hago toda esta remembranza porque precisamente ahí con las modificaciones a los estatutos de Morena, pues surge esta Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual, la cual viene siendo empujada por Jaime López Vela, que fue nuestro primer secretario de la diversidad sexual. También fue empujada por Temístocles Villanueva, que después fue el que sucedió a Jaime, y después se hace diputado local ahí en lo que ahora es la Ciudad de México, ¿verdad? Que antes era el extinto Distrito Federal. Y de esta manera, varias y varios, pues nos sumamos a este tema de la Secretaría de la Diversidad Sexual, donde Morena lo prevé en sus artículos de los estatutos, en su artículo 32 y 38, para que la militancia sepa que esto no es una cuestión de moda, ¿verdad? Para nada, Morena ha sido un partido muy, muy consciente, muy incluyente, y lo hizo a través de nuestras poblaciones de la diversidad sexual. Y sobre todo, si la gente, vamos a decir, común y corriente, que no gira en torno a Morena, pues que sepan que Morena es el único partido a la fecha que nos incluye a la diversidad sexual. No hay ningún otro partido que haya tenido desde antes de que naciera una secretaría de la diversidad sexual, y por eso me honro, y gracias por recordarlo, maestro Tomás, al decir, pues sí, fui el primer secretario estatal de la diversidad sexual en el entonces primer comité, sí, estatal de Morena, de aquí de Morena, donde pues sabemos que en ese entonces fue Rogelio González el que quedó al frente de Morena, la compañera Grecia Benavides como secretaria general, y ya la historia ya ha ido, ¿no? Anilú en aquel entonces como secretaria de jóvenes, y ahorita, pues bueno, ya es diputada electa. La compañera Grecia Benavides trabaja en gobierno federal en una de las pues subdelegaciones, algo así le llaman al encargo de ella. Subdelegación, sí, sí. Pero ya como todos, ya en determinado momento han pertenecido ya a lo que es ahorita el gobierno, y otros pues seguimos aquí luchando en el partido, porque esto no ha terminado de despegar, Tomás, y tú lo sabes, el No, tema de... vamos empezando. Esto es, Así es. ahorita es irle dando el camino hacia adelante. Y esto es muy interesante, y tú lo dijiste, yo voy a hacer hincapié en eso, es el primer partido y el único partido que tiene en su estatuto a la Secretaría de Diversidad Sexual. En función de eso, yo te quería preguntar, te quería, pues es así como que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no, te quiero preguntar, ¿qué, qué debemos de entender por la diversidad sexual? Porque mucha gente se queda nada más en un lado de la diversidad sexual, lo que es el dato morboso, el dato que molesta, y lo maneja, e incluso ha habido parte de la población que todavía no entiende este desarrollo social, que todavía no lo entiende, que nos acusa o nos juzga de manera a veces inquisidora. ¿Qué hay que resaltar y entender por diversidad sexual? ¿Qué hay que ver en ese sentido no para los que tenemos algún acercamiento, sino para la gente que no tiene incluso ningún acercamiento? Bueno, pues el tema de la diversidad sexual, maestro Tomás Armas, pues surge, ¿no? De la lucha feminista, ¿no? De esta lucha, de la emancipación de la mujer del hombre, del reconocimiento de los derechos plenos de ellas, que bueno, imagínense, hasta 1953 les dieron el derecho al voto, ¿no? Y no votaron hasta el 54, 55 aquí en México, y entre comillas, ¿no? Y luego vienen los años 60 y los años 70 por la cuestión esta de que la mujer necesitaba liberarse del yugo patriarcal. Entonces, es a través de esta lucha feminista donde las mujeres hablan del tema de la diversidad sexual, donde nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, ¿sí? Dicen, los gays, las lesbianas, las personas trans, las personas bisexuales tienen derecho, ¿sí? Pero todo esto acabaría, Tomás, si realmente hubiera desde la escuela,
¿sí? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Una materia que todavía el conservadurismo quiere prohibir, que se llama educación sexual. Sí, o sea, este tabú del tener que hablar de nuestros cuerpos, del tener que mostrarnos tal y como somos, pues sigue sopesando mucho, ¿no? Y son los jerarcas de las iglesias, los ministros de las iglesias, los obispos, los pastores, los que todavía se aferran a que las niñas, a que los niños sepan de su sexualidad, y eso los vuelve un blanco muy fácil, pues para ser violadas, violados, ultrajados. Cállate, chamaco, porque yo soy adulto. Cállate, chamaco, chamaca, porque yo soy un representante de Dios y lo que yo te haga, eso es divino, ¿no? Entonces, todo esto, en pocas palabras, lo satanizan. Al momento de entrar en este tema de satanizar, pues se vuelve el tabú y nadie quiere hablar sobre el tema de la orientación sexual, porque luego también nos dicen, la preferencia sexual, no es preferencia, es orientación, nazco con esto, ¿sí? La preferencia es algo que yo puedo elegir y si yo como ser humano veo que si elegir entre ser homosexual y ser heterosexual, pero heterosexual no me mete ningún pedo, ningún problema, pues elegiría ser heterosexual. Pero no, yo nazco con esta orientación y yo decido vivir mi vida de homosexual, ¿sí? De bisexual, mi vida tal vez si fuera mujer, si fuera el caso de mujer lesbiana, ¿sí? Y luego vienen las otras connotaciones, ¿no? Que son las T, Sí, sí. travesti, transgénero, que son otras cuestiones que tienen que ver dentro de este tema de las orientaciones sexuales, y luego la intersexualidad, que mucha gente desconoce, que hay personas que nacen, ¿sí? Con los dos genitales, o sea, masculino, femenino, y desafortunadamente a veces los doctores, sin decirle al papá, a la mamá, operan, ¿sí? Dice, eres niña porque se le ve más grande La su vagina. aparato reproductor, así es, y resulta que crece y esa niña se siente niño y la cuestión hormonal y nadie le explica. Entonces, por eso este tema precisamente de la orientación sexual es muy importante y primordial, que pues estamos en pleno siglo XXI, 2021, ¿sí? Y todavía en el Congreso del Estado de Nuevo León estuvieron a punto, sí, en estos días que acaban de pasar, de volver a querer implementar el tema del PIN parental, ese tema que dice que a mis hijos los educo yo, ¿no? O Lo sea, cual donde está, es un error de formación así es, y de formación, no de deformación. es correcto. Aquí tendríamos que ver también en ese sentido y en ese proceso que tú hablas, sí me gustaría, no sé si tienes tú algunas fechas, datos cronológicos de cómo fue evolucionando, porque esto es relativamente nuevo, aunque la situación de las orientaciones sexuales tienen años, pero el reconocimiento a nivel mundial, es relativamente nuevo. ¿Cuándo Es correcto. empieza? Sí, empieza en 1990, precisamente 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud saca o retira del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad. Y qué mejor tú, Armas, bueno, tu servidor tiene 43, tú debes de tener un poquito más, o sea, que viviste parte de toda tu juventud, ¿sí? O sea, toda tu época, no sé, a lo mejor tenemos 30 años de diferencia, ¿sí? Pero tú creciste con la idea de que la homosexualidad era algo malo, ¿no? De que era una persona enferma. Así te lo digo porque, imagínate, yo soy del 77 y hasta el 90, y la conciencia que yo vine a formar, pues fue casi hasta el 2000, 2001, y con el tema de Morena hasta el 2012, ¿no? De que me cultivé. Entonces, ¿cómo la gente crecimos con el estigma, ¿sí? O con el paradigma de que la homosexualidad era algo malo?
y te castigaban y te encerraban y te daban choques eléctricos. Y hay países donde te asesinan, donde te matan, ¿sí? Y eso está bien visto. Entonces, es a partir de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retira a la homosexualidad de ese catálogo de enfermedades mentales, ¿sí? Y estamos hablando que son 31 años, o sea, hace apenas 31 años que nosotros, las poblaciones LGBTIQ+, pues podemos vivir, entre comillas, ¿sí? De En manera paz. libre con nuestra orientación sexual. Y qué bueno que, por ejemplo, hoy domingo 27 de, De junio. de junio, podemos estar hablando de este tema porque el día de ayer sábado 26, pues aquí en Monterrey, Nuevo León, se llevó la marcha número 20 del orgullo LGBTIQ+, y fuimos alrededor de casi 50,000 personas las que participamos en dicho evento. Y no nada más en lo individual, no me refiero yo, sino en lo colectivo, ¿no? Te acompaña tu pareja, te acompaña incluso mamá, papá, la tía, el tío, el primo, la prima, el vecino, la vecina, que no necesariamente tienen que ser de este acrónimo LGBTIQ+, ¿sí? Donde ya la gente de manera abierta se solidariza con la causa. Claro, todavía por ahí tenemos algunos recovecos. Yo de repente vi a mi compañera Jessie, lo voy a decir aquí, disculpa, la vi pues nada más a ella, ¿no? A mí me hubiera gustado, pues no sé, verla más pues en familia. Entonces sí siento que como que hay cosas que todavía no permean, que como que todavía nos dan miedos, temores, etcétera, sí, y pues, pero nosotros en últimas, el que lo vive, los que lo vivimos, tenemos que ver de cierta manera, ir visibilizando y sensibilizando a las personas, porque es un tema del que estamos hablando ahorita y saco a colación el tema de la compañera Jessie, porque ella entró por como candidata por una cuestión que litigamos desde la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual, que le llamamos la acción afirmativa LGBTIQ+, y la compañera Jessie, del tiempo que yo tengo conociéndola, ella nunca ha negado su orientación sexual. Ella dice soy bisexual, lo hace a través de sus redes sociales, etcétera, ¿verdad? Y eso es vivir la vida. Y ha sido una mujer que pues su matrimonio fue heterosexual, sus hijos, etcétera, pero que no le da miedo decir, pues bueno, yo puedo sentir atracción por mi propio sexo, así como por el sexo contrario. Entonces, estas son las situaciones que nosotros, no es de que sea libertinaje, que nos guste exhibirnos, o sea, porque luego de eso nos quieren tachar, no. Nosotros estamos mandando un mensaje a esas generaciones que vienen detrás de nosotros, de nosotras, ¿sí? Y que la sociedad antigua, pues estuvo reprimiendo porque era malo, había terapias de conversión, esas terapias donde, te vuelvo a repetir, Tomás, choques eléctricos, pastillas, encierros, etcétera. Y por eso es importante hablar de precisamente en este mes, que es el mes del Pride, porque un 28 de junio en Nueva York, ¿sí? Estamos hablando de allá de 1972 por ahí, en un antro, que ahora le decimos antro, y antes en nuestras épocas les decían discoteca, llamado Stonewall, la policía entró a reprimir ahí a quienes estaban divirtiendo y que sabían que eran de la comunidad LGBT, y a partir de ahí la comunidad toma las calles para exigir los derechos, y nada más fíjate, 72, 82 y casi 92, 18 años tuvieron que pasar para que la Organización Mundial de la Salud dijera esto no es una enfermedad. Por eso le llamamos el mes del orgullo, ¿sí? Sí, aquí lo que habría que ver es esto, o sea, y es la coincidencia con Morena. Morena lucha por las libertades en primera instancia, y Así es. esa parte de esa lucha es la libertad que se tiene a tomar las decisiones que se toman, a favor o en contra, y en ese sentido respetamos las dos formas de pensar y las dos formas de ser. Definitivamente hay cosas que se han ido dando, por ejemplo, y que habría que tomar en cuenta ya también esta lucha que viene por los derechos humanos. Decía Anguita, Julio Anguita, decía, quítense de luchar por el socialismo y el comunismo, luchen por una cosa,
los derechos humanos. Y eso tiene mucho más potencia que cualquier otra lucha. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a cobrar su propio valor y luz en el proceso. Lo planteas de una manera muy interesante, es cierto, todavía hay temores, todavía hay rechazos laborales y hay rechazos académicos. ¿Qué le pudiéramos decir? Y esto ya te pido así que lo seamos más concretos porque estamos llegando al final de este comentario. ¿Qué le pudiéramos pedir a la sociedad en general, a la sociedad académica, a los grupos laborales en función de la diversidad? Y hablo de la diversidad porque vamos a encontrar el gay, el homosexual, vamos a encontrar los transvestis, vamos a encontrar los bisexuales en general, ¿verdad? Y todos sufren de una u otra forma el rechazo en muchos momentos todavía de una sociedad que no ha podido romper paradigmas. ¿Qué se le recomendaría, qué se le pediría a la sociedad? Pues mira, nosotros nos hemos ido dando cuenta, Tomás, porque una vez tú tuviste, no sé, 18, 20, 30 años, y tú has visto cómo esa generación ha roto los estigmas, los paradigmas y todo lo demás, y puedes sentirte orgulloso de que tu lucha pues no ha sido en vano, y lo puedo decir yo codo a codo contigo, porque nuestra lucha por este cambio de conciencias con Andrés Manuel López Obrador, encabezando ya este proyecto que está cristalizándose, ¿no? Ya estamos casi a la mitad del periodo, es bien, ha hecho esa apertura. Entonces, a lo que voy es que lo único que le puedo decir es que a los viejos, cuando decimos, por ejemplo, que lo nuevo no termina de nacer porque lo viejo no termina de morir, pues es así, ¿no? Aunque los viejos no queramos que las juventudes tengan esta apertura, lo van a hacer. Y el día de ayer ese fue el empuje cuando te estoy diciendo, pues marcha, o sea, tu servidor no es de que se le llene la boca, pero fui de los fundadores de la primera marcha del orgullo LGBTIQ+ aquí en Nuevo León. O sea, no, o sea, es inmenso el cambio. Lo de ayer te erizaba la piel, o sea, eran cosas muy, muy, muy buenas. Y sin necesidad de caer en el libertinaje que luego nos quieren acusar y que nosotros lo decimos, si quieres ir con mucha ropa o poca ropa, manifiesta. El morbo está en quien te vea como te quiera ver. Entonces, la cuestión aquí es que, en efecto, las generaciones que vienen empujando son las que van a lograr estos cambios, aunque los viejos no queramos. Lo único que tenemos que hacer los viejos, porque ya no tengo 18, ya no tengo 20, 23, sí, tenemos que ir estableciendo esas reglas, tenemos que ir poniendo, sí, esos cimientos, esos ladrillos, para que esas generaciones que vienen detrás de mí tengan un mejor trabajo, tengan una mejor educación, tengan un mejor futuro. A mí me sorprendió cuando una de mis sobrinas, que tiene ahorita 14 años, pero lo dijo cuando tenía 13 años, tío, yo soy lesbiana, ¿no? De repente lo dice, así, muy natural, ¿no? Yo hasta los 17 le dije a mi mamá, mamá, soy gay, ¿sí? Y la verdad no fue muy, muy buena el recibimiento, ¿no? Pero veamos esto, ¿no? Lo que yo hice a los 17, Lo pues están mi haciendo sobrina, antes. así es, lo hace mucho antes. Entonces, ¿por qué? Porque empieza a ver el ambiente, empieza a ver la cuestión de sentirse seguro, segura, ¿sí? Y de que no se vaya a sentir reprimido y reprimida. Entonces, eso es lo importante. Entonces, es lo que tenemos que ir viendo, haciendo. La sociedad va a evolucionar, Tomás, aunque uno no queramos, pero sí nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, ahorita que tenemos a Jesse en el Congreso del Estado, es que se legisle matrimonio, adopción,
identidad de género, identidad, etcétera, para que esa gente no tenga bronca en ir a pedir un trabajo y como yo, que era hombre y me autopercibo como mujer, ya mi credencial de elector pueda decir con el género que yo me identifico, ¿no? En mis lugares, o sea, cuando tenga una promoción de empleo, vea, el escalafón o lo que sea, ya sea por la iniciativa privada o la pública, no me estén poniendo esas piedras. Que yo sé, nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, que todo requiere voluntad, pero sobre todo educación, y los que nos dedicamos al tema de la educación tenemos que seguir empujando en esa misma vertiente, Tomás. Claro, y en ese sentido, pues no hay de otra. O sea, estos son luchas, son procesos. No, decía alguien hace unos días, el día 2 de junio del 2018 no cambió el país, empezó el proceso de cambio del país. Y ustedes hace 30 años empezaron ese proceso, estamos en el camino, hemos avanzado mucho, pero todavía sí hay fuerzas muy grandes en contra o haciendo resistencia a ese proceso. Hay algo también que yo quiero o te pido que nos expliques en general para entrar a un tema muy específico. Sí puedes explicar para que la gente tenga claro, porque esto ya de aquí en adelante va a ser común, algo común en los procesos electorales, ¿qué es exactamente desde tus palabras, desde tu perspectiva, la acción afirmativa? O sea, ¿cómo la debemos de interpretar y entender? Correcto, bien. Las acciones afirmativas son estas cuestiones jurídicas que se establecen para beneficiar a un grupo o a un sector de la sociedad que ha venido siendo pues violentado en derechos, ¿no? Y hubo varias acciones afirmativas, la indígena, la de jóvenes, incluso las de las personas de la tercera edad, las de mujeres antes en sus inicios, ¿sí? La de personas con alguna discapacidad, la LGBTIQ+, y la de migrantes, ¿no? Entonces, estamos hablando que son 7 grupos que sabemos que padecen, ¿sí? Limitaciones, violaciones a sus derechos humanos, que ese punto que tú dijiste del tema de los derechos humanos es muy importante y nos podríamos llevar también toda una entrevista sobre ese tema, pues es importante. Entonces, ¿qué venía sucediendo? Con el tema de la paridad, Tomás, que uno podría decir, ay, pero si las mujeres siempre han tenido derecho, ¿no? Ahí están, mírala, ya casi la mitad del Congreso es mujer. Es más, ya están a punto de superarlo. Pues no había sido así, Tomás. O sea, tenemos menos de 9 años, ¿sí? En el cual hemos tenido que, de cierta manera, lanzar, empujar, decirle a la mujer, tú puedes, tú eres diputada, tú eres presidenta municipal. Es más, veamos el caso de gobernadoras, ¿no? ¿Cuántas gobernadoras había apenas el año pasado y cuántas quedaron ahorita y fueron empujadas por Morena, ¿no? Entonces, es importante hacer estos señalamientos de las acciones afirmativas, las cuales se establecen de manera temporal para un proceso electoral, que no son para siempre, porque en cada sentencia, yo voy a hablar de la LGBTIQ+, ¿sí? Se dijo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya se tiene que legislar para que estos grupos minoritarios, ¿sí? puedan acceder en la próxima elección sin ninguna bronca de tener que estar haciendo una acción afirmativa para poder tener un puesto de elección popular, ya sea de diputado, diputada local, de regidor, regidora, de presidente, presidenta municipal, de síndico, síndica, diputado, diputada federal o incluso hasta de gobernador, gobernadora, ¿sí? Entonces, estas acciones se tuvieron que implementar en esta ocasión, en este año, pero no creas que fue fácil, porque se hizo a nivel federal. Las personas que estábamos a nivel local, como tu servidor aquí en Nuevo León, sí, tuvimos que litigar a nivel local
para que se nos beneficiara con una candidatura, que ya después a lo mejor no era una candidatura ganable. Bueno, ya eso era otra cosa, porque el tribunal pues dice, ok, te reconozco que tienes derecho a ser votado, pero ya el partido pues que decida pues en dónde, ¿no? Fue en nuestro caso con Jessy, que bueno, sabemos realmente la militancia pura de Morena, que pues Jessy era de las pocas, por no menospreciar a la otra compañera de las bases de Morena Nuevo León, pero que era el tema de la, bueno, incluso ni la otra compañera vino siglada por Morena, está siglada por Nueva Alianza. Por Nueva Alianza, estoy hablando sí. de Anilú, y la única de bases que tenemos, que es Jessica, siglada solamente por Morena, o sea, va sola a la contienda, entra por el tema de representación proporcional, o sea, la segunda mejor, sí, en su distrito, y de cierta manera todavía es una candidatura electa, porque es diputada electa, donde está muy tambaleante, porque ya sabemos que a veces así, ese fuego amigo, esos compañeros, compañeras que, pues si yo puedo estar ahí, pues entonces lo voy a litigar. Entonces, por eso, desde esta trinchera, te estoy hablando, Chava de la Hoz, yo soy responsable de lo que yo digo, va a ser la defensa de la compañera Jessica Martínez, ¿sí? Pero Para tengo que se entendido, respete ¿Perdón? tengo entendido también que tú estás en una situación similar, ¿no? Bueno, sí, como regidor. Sí, pero yo estoy peleándola porque me den el espacio ahorita. No, a mí no me han dado una constancia de que ya lo soy. Yo lo estoy haciendo porque a mí me negaron el derecho, porque Morena en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, tenía derecho a 2 regidurías, y las 2 regidurías fueron entregadas a mujeres. Entonces, Y debería ser la paridad, ¿no? Así es, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, que es la que hace esa asignación, no sabemos qué hizo, cómo le hizo o qué movieron para poder decir, son 2 mujeres, ¿no? Y entonces nos quitan el espacio a tu servidor como hombre, pero claro que no señalaron el tema de la acción afirmativa, porque pues la Comisión Estatal Electoral sabe, pues yo no sé, movida por quién, pues que está haciendo algo erróneo. Entonces, el Tribunal Electoral de Nuevo León, pues es quien va a tener que ver sobre ese asunto, que ya está próximo a resolver, y si deseas más adelante charlamos sobre eso, sí, y te mantengo al tanto de lo que suceda o lo que vaya a suceder. Sin embargo, pues ya parece que también estamos así como que a la inversa, cuando el feminismo, sí, estamos hablando de la lucha feminista, sí. abrazaba a la comunidad LGBTIQ+, parece que en este momento pues sí abraza a las lesbianas, abraza a las personas, a las mujeres trans, pero no quiere abrazar al hombre gay, al hombre bisexual, porque parece que nos está viendo como enemigos o como parte de la repetición del patriarcado. Que ese sería un tema que quiero revisar más adelante con algunas gentes, porque sí es algo que me llama también la atención. En Morena siempre, y las izquierdas en general, nos hemos identificado por el respeto y el derecho a la mujer y la promoción del feminismo, y resulta que ahora se nos ha volteado este movimiento feminista por algunas razones que sí sabemos cuáles son, pero que tendríamos que revisar con mucho cuidado y hay que buscar a las personas. Chava, llegamos al final del programa el día de hoy. Te pediría otra media hora, tendría que cortar y luego pedirte la otra media hora. Creo que estás ocupado más al rato, pero si quieres nos echamos otra media hora. Nos podemos echar otra media hora. Bueno, entonces nada más déjame despido esto y seguimos platicando. Amigos, pues la plática está muy interesante, hay mucho que platicar sobre esto y quiero pedirles que nos acompañen, que el día de mañana se va a pasar esta segunda parte del programa. Por lo pronto, le agradezco a Chava que se quede con nosotros un rato más y a ustedes decirles hasta mañana.